Vamos a ver en esta ocasión un resumen un poquito extenso de la clasificación de las funciones. Esta información la podemos tener en nuestro libro, la podemos observar como un cuadro muy sencillo en el libro de Matemáticas 4. Aquí está ampliamente explicado, pero a la vez también sintetizado, puesto que cada una de estas funciones las vamos a ver en su momento en los siguientes parciales. Esto es más que nada la explicación teórica, lo más resumida posible de cada una de las funciones que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con la función constante. Sus características. Es una función cuyo valor es una cantidad numérica, ya sea positiva o negativa. Su gráfica va a ser una línea paralela al eje X y tiene una intersección con el eje Y. Observemos aquí en el gráfico, tenemos un plano cartesiano pequeño, aquí tenemos el eje X, el eje Y. Esa función siempre va a ser una gráfica horizontal, ¿sí? Observemos aquí que va a ser paralela al eje X, ¿verdad? Y para todo un mismo valor de Y, siempre va a haber un distinto valor de X, o al revés, para cada uno de los valores de X siempre va a existir un mismo valor en Y. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener algo así en función constante. Em, una forma algebraica, por ejemplo, podemos tener lo siguiente: Y igual a 3. Bueno, pues entonces esto va a decir o quiere decir que en nuestro plano cartesiano tenemos X, tenemos y se va a ubicar precisamente esa línea o esa gráfica horizontal paralela al eje X con respecto de la intersección 3 en el eje Y. Podemos, por ejemplo, tener a lo mejor Y igual a -1. Bueno, entonces mi gráfica aquí va a cambiar, ¿verdad? Igualmente sobre el mismo plano cartesiano, se va a generar la misma función, ¿sí? Pero ahora ubicada en -1. Siempre va a ser una línea horizontal, ¿verdad? Aquí es 3, aquí es -1. Y así sucesivamente, ¿sí? Su dominio y su rango. Bueno, entonces ahí recordemos cómo va la escritura del dominio y el rango, ¿verdad? Para el dominio nos va a quedar, como nos dice la descripción. Es todo el conjunto de los números reales y el rango es el valor de la constante. Bueno, entonces para el dominio van a corresponder a todos los valores de X pertenecientes a los números reales, tales que pueden ir desde menos infinito hacia X hacia más infinito. Para el rango va a corresponder a un mismo valor en Y, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces aquí podemos tener rango es igual a el valor de Y pertenecientes a los números reales, tales que Y sea igual a el valor de una constante, ¿verdad? Aquí vamos a sustituir ese valor, por ejemplo, con 3 o con el -1. Todo depende de lo que traiga la función. Ahora, vamos a observar ahora la función de valor absoluto. Valor absoluto es cualquier función algebraica que se encuentra dentro de los símbolos del valor absoluto, ¿verdad? Su gráfica solamente va a contener los valores positivos mayores o iguales a 0. Los valores negativos se vuelven positivos debido a que se considera el cambio de signo por el valor absoluto. Su dominio es todo el conjunto de los números reales y su rango es todo el conjunto de los números reales donde sean estos mayores o igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Por la misma situación que estamos considerando en la definición. Valor absoluto se refiere a todos los números positivos, ¿verdad? En ese intervalo de valores. Vamos a ejemplificarlo y entonces nos va a quedar de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, en función valor absoluto, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver, en primer lugar, la forma de cómo se va a representar de manera gráfica. Por ejemplo, podemos tener la función y igual a x, esta es la función identidad. Perfecto, bueno, entonces la gráfica de la función
si nosotros queremos graficar, por ejemplo, en un intervalo de -2 a 2, intervalo cerrado de -2 a 2, entonces lo que va a generarse es una gráfica en ese intervalo, ¿verdad? En ese dominio. Entonces vamos a considerar -2, -1, 0, 1, 2. Y hacemos igualmente, como es función identidad la que estamos aquí nosotros graficando, pues nos va a generar los mismos valores, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2 para el eje Y, -1 y -2. Entonces, mm, eh, ubicamos los puntos, ¿verdad? Y esta sería la gráfica de la función identidad. Pero si nosotros aplicamos valor absoluto a esa función identidad, entonces ahí va a cambiar. Si nosotros tuviéramos lo siguiente, y igual a valor absoluto de x, entonces ahí cambia. Como se trata de valor absoluto, las cantidades negativas se van a volver positivas porque esa es la función que tiene esa operación, ¿verdad? Esa consideración del valor absoluto. Entonces la gráfica cambia y su forma sería distinta, ¿verdad? Entonces aquí pues tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Tendríamos para todo valor de x un mismo valor en y en los números positivos, pero en los números negativos ahí cambiaría. Entonces aquí tendríamos precisamente pues también el valor absoluto, ¿verdad? Entonces nos quedaría de esta forma, ¿sí? Es decir, esta sección de valores negativos cambia, se hace como si fuera un espejo, ¿verdad? Entonces, esta es la gráfica de valor absoluto de la función x. Ahora, vamos a ver otra función, por ejemplo, si fuera una función cuadrática, ¿sí? A lo mejor pudiéramos tener y igual a x cuadrada más 3x más 4, ¿sí? Vamos a suponer que a lo mejor su forma fuera la siguiente, ¿verdad? Vamos, es un ejemplo, ¿verdad? Algo así. Vamos a suponerlo. Entonces, el valor absoluto aquí se quedaría representado como toda esta sección de la gráfica que es negativa quedaría al revés, ¿verdad? Quedaría hacia los números positivos. Claro, obviamente aquí la intersección no se considera, ¿verdad? Porque es un +4, debería estar ubicada por acá, en uno de los costados de la gráfica. Pero el punto es este, ¿sí? Representar el valor absoluto significa que la sección de la gráfica, tanto en la tabla como en la misma gráfica, que sean valores negativos, van a pasar hacia los positivos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, si tuviéramos nosotros una función cúbica, por ejemplo, tendríamos y igual a x cúbica, en el plano cartesiano tendríamos lo siguiente, ¿sí? Y tendríamos esto, ¿no? Si la función x cúbica se representa de esta forma, esta sección que es negativa quedaría invertida, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces pues ya me quedaría un poquito más así con la curva correspondiente, ¿verdad? Ahí tendríamos que hacer el cálculo propio de cada una de los puntos a graficar, ¿sí? Ahora bien, dentro de la misma fórmula o función de valor absoluto, el dominio quedaría de la siguiente manera. Dominio igual a todos los valores de x pertenecientes a los números reales, tales que vayan de una cantidad negativa, le vamos a poner menos infinito porque puede ser en cualquier intervalo, menos infinito a x a más infinito. Y el rango, sí, en el dominio no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en el dominio pues va a considerar todos los valores del eje x, pero en el rango recordemos que ahí se hace pues el cambio, ¿verdad? De todos los valores negativos hacia los positivos. Por lo tanto, la condición es que sean los valores en y mayores o igual a 0. Por lo tanto, quedaría el rango igual a todos los valores en y pertenecientes a los números reales, tales que sea la condición los valores en y mayor o igual a 0. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues escribiríamos
pues los valores correspondientes dependiendo del intervalo que estemos nosotros considerando en el dominio. Ahora, vamos con la siguiente función, que se trata precisamente de la función identidad. Esta función identidad es muy interesante porque tiene varias propiedades. Vamos a ver las descripciones, ¿verdad? Es una función lineal con pendiente igual a 1, lo que hace que para cualquier valor de x exista un valor o imagen en y igual a este. Su gráfica es una recta a 45 grados de inclinación con respecto del eje x y pasa por el origen del plano cartesiano. Su dominio y su rango pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, observamos que aquí tenemos la función identidad, que es la que estábamos poniendo de ejemplo en la función de valor absoluto. Su pendiente es igual a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si observamos nosotros la fórmula de pendiente, recordemos que pendiente es igual a un cociente, que es la razón de y sobre x. Entonces, si nosotros ponemos esa división en cada uno de los puntos, siempre nos va a dar un 1. Es decir, tenemos 1 entre 1, aquí tenemos, por ejemplo, el primer punto, 1 entre 1, 1. 2 entre 2, 1. 3 entre 3, 1. Siempre nos va a dar esa constante, esa pendiente constante que es el valor 1. Ahora bien, ¿esto qué es lo que me genera? Me genera precisamente una recta por los mismos puntos que se están ubicando a 45 grados de inclinación con respecto del eje X, ¿sí? Aquí está. Su forma algebraica es esta, f de x igual a x. También lo podemos escribir como y igual a x. Es exactamente lo mismo esta nomenclatura, f de x y y, ¿verdad? Porque es en función de x o la coordenada en y. Y tenemos también nosotros precisamente la escritura del dominio y el rango. Entonces, dominio se va a considerar como todos los valores en x pertenecientes a los números reales, tales que vayan desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? El rango, por su parte, también va a ir de menos infinito a más infinito, pero en los valores del eje y. Entonces, rango igual a todos los valores en y pertenecientes a los números reales, tales que vayan de menos infinito hacia y hacia más infinito.